Gracias, señor presidente. Saludar de nuevo a todos los colegas, a usted, señor presidente, y agradecerle por agendar este importante debate. Un saludo muy especial al secretario de Desarrollo Económico y a los comerciantes y trabajadores de Corabastos que nos acompañan el día de hoy para revisar la situación de la principal central de abastos del país y las graves irregularidades en la contratación de Corabastos que voy a denunciar en este debate. Lo primero es rechazar la actitud del gerente de Corabastos. Es inaceptable que el señor gerente, sabiendo que Corabastos sí es sujeto de control político, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, se rehúse, huya a este debate. Sobre todo cuando en los últimos días el señor gerente le envió una carta al presidente de esta corporación pidiéndole que me llamara a la cordura, que es que yo no podía ir a Corabastos a plantear mis puntos de vista a los comerciantes y a los trabajadores de esta central de abastos. Le solicito a los órganos de control que inicien una investigación formal por esta conducta y esta actitud del gerente de Corabastos. Iniciamos entonces precisando de qué es el debate. El debate es sobre la importancia de Corabastos para la seguridad alimentaria, no solamente de Bogotá, sino también de todo el país. Este es un debate que buena parte de este debate voy a explicar la importancia de Corabastos para la seguridad alimentaria, repito, no solo de Bogotá, sino de toda Colombia. Y el debate también es de cómo distintas administraciones, incluida esta, la de Enrique Peñalosa, vienen marchitando a Corabastos con políticas calculadas para que la empresa después no sea viable y se justifique cerrarla, favoreciendo la monopolización de la comercialización de alimentos, y esto amenaza de manera grave la seguridad alimentaria no solo de Bogotá, sino de toda Colombia. Iniciamos entonces un primer punto, un debate sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Ese es un debate viejo, concejal Andrés Forero y concejal Diego Molano. Un debate en el que los promotores del libre comercio han planteado que el libre comercio y especialmente los tratados de libre comercio garantizan la seguridad alimentaria. ¿Cuáles han sido los argumentos de quienes promueven este modelo económico para el país? O sea, los argumentos de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe Vélez, de Germán Vargas Lleras, de Enrique Peñalosa, de todos los que hacen parte de este combo de neoliberales que tanto daño le ha hecho al país. Ellos argumentan dos cosas, o una cosa básicamente, que el libre comercio garantiza la seguridad alimentaria porque le permite a los consumidores acceder a comida barata, básicamente dicen eso. Y para sustentar esta afirmación, lo que dicen es que la competencia internacional va a hacer que los productores nacionales sean más eficientes, y al ser más eficientes van a reducir sus costos y van a garantizar comida más barata. Pero además también plantean que importar productos extranjeros, productos subsidiados, va a permitir que los consumidores colombianos accedan a esa comida subsidiada, y de esa manera se garantiza el acceso a comida barata. ¿Qué decimos nosotros? Es decir, el Polo Democrático Alternativo y quienes nos hemos opuesto a este modelo económico tan perverso para el país. Hemos dicho que el libre comercio amenaza, lesiona la seguridad alimentaria de los colombianos. ¿Por qué? Porque no es cierto que esa competencia haga que los productores nacionales sean más eficientes, sino que quiebra, arruina a los productores nacionales, concejal Lozada. Y no porque nosotros seamos ineficientes, no es porque nuestros campesinos y nuestros empresarios del campo sean ineficientes, es porque compiten en condiciones totalmente desiguales. Es que allá en Estados Unidos, concejal Lozada, el Congreso norteamericano aprobó hace poquito la Farm Bill, que es la ley que define los subsidios estatales para sus agricultores, y le aprobó durante los próximos 5 años subsidios por 90.000 millones de dólares, subsidios, plata que le da el Estado a los agricultores norteamericanos para que puedan ser más eficientes.
Aquí, ¿qué se le ofrece a los campesinos, a los indígenas, al empresariado del campo? Absolutamente nada. Ni asistencia técnica, subsidios prácticamente cero, crédito supremamente caro, vías vueltas nadas que hace que ellos no puedan ser competitivos. O sea que se quiebra la producción nacional con este modelo económico. Y además hemos dicho que la seguridad alimentaria depende desde la soberanía alimentaria, que es la gran diferencia que tenemos con quienes promueven el libre comercio. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es la capacidad que tiene una nación para producir los alimentos que necesita su población. Por eso nosotros hemos insistido desde siempre que el Estado debe respaldar, apoyar y promover la producción nacional en el campo en lugar de quebrarla con los tratados de libre comercio. Y pues bien, así como lo planteé yo en el debate de la tercerización laboral, esta teoría neoliberal ha fracasado. La realidad, los hechos, nos han dado la razón a nosotros, señor secretario de Desarrollo Económico. Los productores nacionales sí se quebraron. Hay que ver la ruina del campo después de 25 años de neoliberalismo y de tratados de libre comercio. Miremos solamente unas pocas cifras que ilustran lo que estoy diciendo. En Colombia hay 28 millones de hectáreas aptas para la agricultura. Y de esas 28 millones de hectáreas, solo sembramos 7 millones de hectáreas. O sea, se está desaprovechando casi más de la mitad de las hectáreas que tiene Colombia para poder cultivar los alimentos que necesita su población. La importación de alimentos está disparada. En 1990, cuando inició el neoliberalismo con César Gaviria, importábamos al año 700.000 toneladas de alimentos. En el año 2015, la importación de alimentos ya alcanzó las 12 millones de toneladas. Y mientras tanto, mientras que las importaciones crecieron en un 1.500%, la producción de alimentos nacionales solo creció en un 67%. Con esta gravedad, ha crecido la producción de alimentos, son los productos tropicales. La producción de alimentos como los cereales en Colombia ha venido descendiendo, especialmente el área sembrada con este tipo de productos. Solo para mencionar un ejemplo, en maíz, entre 1990 y el 2015, hemos perdido 245.000 hectáreas. Y el maíz es clave, no solamente porque es un alimento para los seres humanos, sino porque es un insumo, una materia prima para los alimentos del ganado, de los cerdos y de los pollos. O sea, en esa cadena de la proteína, el maíz pesa de una manera muy importante. Esto ha hecho que tengamos problemas en la dotación de la comida para los ciudadanos y nos pusieron a depender de la producción extranjera, de la importación de alimentos. Y nos han dicho, no, esto es muy bueno porque los productos extranjeros son subsidiados, de esa manera salen más baratos y al ser más baratos, entonces la población va a acceder a comida barata. Algunos decían, cuando yo estaba en la universidad y Universidad del Polo, en medio de los debates sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, algunos decían, viva el TLC con Estados Unidos porque nos va a permitir acceder a los alimentos subsidiados que producen los gringos. Y esta es otra gran falsedad del neoliberalismo, concejal Torres. Y les voy a poner dos ejemplos recientes de la historia reciente del país y del mundo que demuestran la gravedad que es que un país dependa de la comida extranjera. Primer ejemplo o primer caso. Concejal Torres, toca traerlo de los monjes. Silencio. Gracias. Primero, la crisis alimentaria del año 2008. ¿Qué sucedió en el año 2008? Hubo una crisis alimentaria en todo el mundo porque los alimentos en el mercado internacional se pegaron una crecida bárbara en sus precios. Según datos de la FAO, entre el año 2005 y el año 2008, el precio de los alimentos aumentaron en un 83% en el mercado internacional. Y si esos alimentos aumentan, va a aumentar el precio de los alimentos que importamos en Colombia.
¿Por qué hubo esa disparada de los precios de los alimentos en los mercados internacionales? Porque la comida se volvió un commodity, una mercancía susceptible de ser transada como el petróleo en las bolsas del mundo, especialmente en la bolsa de Chicago y en la bolsa de Londres. O sea que hay inmensos especuladores, cacaos internacionales que especulan y juegan con la comida, y en medio de esa especulación se presentan burbujas como la que se presentó en el año 2008. Y no lo digo yo, lo dice el director de la FAO en ese entonces, que aquí tengo un estudio en el que define y señala con toda precisión que el aumento de los alimentos, del precio, se debió a la especulación en las bolsas del mundo. Depender de esa comida extranjera lo que hace es que dependamos también de esos movimientos especulativos, y eso pone en riesgo y amenaza la seguridad alimentaria de Colombia. Y un caso reciente, la devaluación del peso. Con este modelo neoliberal especializaron a Colombia en el petróleo, quebraron la industria, quebraron el agro, y decían: no se preocupen, que los dólares que necesita Colombia para adquirir la comida afuera van a ser dólares que van a venir de la producción petrolera. Y el petróleo se cayó porque también es un commodity, objeto de especulación en las bolsas del mundo. Y al caerse los precios del petróleo, el peso se devaluó, tenemos la devaluación que tenemos hoy y una inflación bastante preocupante que se debe principalmente por la inflación de los alimentos, que tenemos que comprar afuera del país porque nos pusieron a depender de las importaciones, y en esa medida el crecimiento de la devaluación del peso hace que la comida se encarezca y que se lesione la seguridad alimentaria de los colombianos. Miren los resultados que hemos tenido con esta política neoliberal. La población desnutrida en Colombia es del 8%, cifra que es muy superior a la cifra que existe en Sudamérica, que es del 5%. Y los gramos de proteína por habitante. En Sudamérica el promedio de esos países es tener 83 gramos de proteína por habitante, mientras en Colombia apenas tenemos 69 gramos de proteína por habitante. O sea que no es cierto que el libre comercio garantice la seguridad alimentaria. Por el contrario, lesiona la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos. Y este no solo es un problema social y tampoco es un problema económico, también es un problema de tipo político que tiene que ver con la soberanía del país. Que Colombia dependa la alimentación de los colombianos de la producción extranjera nos pone a depender de las imposiciones de las grandes potencias del mundo, especialmente de Estados Unidos. Y esto no es un purito de la izquierda, no señor. Miren lo que dice George Bush, una de las personas más representativas de la reacción estadounidense, del Partido Republicano estadounidense. Miren lo que dice sobre la soberanía alimentaria y la soberanía nacional de los distintos países. Dijo George Bush, el hijo: es importante para nuestra nación cultivar alimentos, o sea, producir alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales, sería una nación vulnerable, y por eso cuando hablamos de la agricultura norteamericana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional. Aquí no. Aquí Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, todos los que hacen parte del neoliberalismo y respaldan ese modelo económico, les importa un 5 que Colombia quede dependiendo su alimentación de la producción de otros países extranjeros. Y aprovecho entonces esto para señalar algo. En este momento varias organizaciones del agro están promoviendo un referendo por el agro. Un referendo que el propósito del referendo es cambiar la Constitución para cambiar el mal modelo económico que se ha impuesto en la agricultura colombiana. Yo invito a los concejales a que todos nos metamos a promover ese referendo. En este momento se están recogiendo las firmas e invito a los concejales a que apoyen a recoger esas firmas para que el Estado, por la Constitución, quede obligado a proteger y a estimular la producción nacional, la pequeña y mediana producción, pero también la producción de los empresarios del campo colombiano. ¿Qué tiene que ver Corabastos con todo este tema de la seguridad alimentaria? Ya planteé que la seguridad alimentaria depende en buena parte de la producción nacional de alimentos.
pero también depende de la cadena de abastecimiento de los alimentos en los centros urbanos, o sea, de la cadena de la comercialización. Y aquí tenemos un lío, concejal Forero. La política frente a este tema del abastecimiento cada vez empuja más a la monopolización de la comercialización de alimentos. Cada vez grandes superficies como el Éxito o Jumbo abarcan más el mercado de la comercialización de alimentos y eso amenaza también la seguridad alimentaria de los ciudadanos, porque someterse a las imposiciones de un oligopolio privado es someterse a imposiciones inicuas, a la posibilidad de especular fácilmente con los alimentos y que ese oligopolio se cartelice, o sea, arme un cartel para fijar precios supremamente altos que vulneran los derechos de los consumidores. Corabastos es determinante en Bogotá para impedir que se logre la monopolización de la comercialización de alimentos. Les decía que Corabastos es fundamental para esto, porque Corabastos garantiza que haya una competencia en esa cadena de abastecimiento y que la comercialización no quede en manos de un pequeño grupo de especuladores que se aprovechen de esta situación para hacer multimillonarias ganancias. Y es fundamental también Corabastos porque hay una pequeña o mediana clase empresarial que hace una actividad supremamente importante para la sociedad y que quieren acabar. En Colombia quieren acabar la pequeña clase empresarial y la mediana clase empresarial, las capas medias empresariales. Es lo que ha sucedido con los camioneros, por ejemplo. El paro camionero tiene que ver con esta política de acabar con la clase media empresarial en Colombia y lo mismo está sucediendo en Corabastos con los comerciantes. Corabastos es una sociedad de economía mixta. Tiene 3 entidades estatales que hacen parte como accionistas, la Gobernación de Cundinamarca con el 23% de las acciones, el Ministerio de Agricultura con el 20%, el Distrito Capital con el 4%, es una participación muy pequeña, pero ojo, el Distrito Capital, el alcalde y el señor secretario de Desarrollo Económico tienen asiento en la Junta Directiva de Corabastos, o sea, las decisiones administrativas que se toman en Corabastos, de estas también debe responder la administración distrital, arrancando y empezando por el secretario de Desarrollo Económico, y ya vamos a ver cómo la actitud de la Secretaría de Desarrollo Económico favorece el marchitamiento de Corabastos. Y el sector privado, hay accionistas privados que tienen la mayoría de las acciones, un poco más de la mitad, el 52% de las acciones. ¿Por qué es tan importante Corabastos para la seguridad alimentaria de Bogotá? Cada día en Corabastos se movilizan, se mueven 12.400 toneladas de comida. Esas 12.400 toneladas de comida es el 25% de toda la comida y de todos los alimentos que se mueven y se comercializan en toda Colombia. O sea, solo en Bogotá se mueve el 25% de los alimentos, una de cada 4 toneladas del total de alimentos que se comercializan en Bogotá. Y el 85% de los alimentos que se mueven en Corabastos, o sea, casi todos, son alimentos que terminan en la red de minoristas de la ciudad. O sea, el 85% de la comida de Corabastos alimenta a los bogotanos. Y de ahí la importancia de esta central de abastos para la seguridad alimentaria de la capital. Según un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico, los hogares bogotanos, el 40% de sus gastos en alimentos son gastos que se hacen en alimentos que provienen de Corabastos, el 40%. Esto comienza a resaltar la importancia de la central, porque si la central se acaba o la llevan a otro municipio de la Sabana de Bogotá, se perjudicaría y se lesionaría gravemente el abastecimiento de unos alimentos baratos para la población bogotana. Además, Corabastos compite con mejores precios que las grandes superficies, señor secretario. Nos han dicho que debemos asilo moderno, las grandes superficies, y resulta que en Corabastos la comida es más barata. Hicimos un ejercicio de cálculo y el 27 de agosto... Gracias, señor presidente. Les decía entonces que la comida es más barata en Corabastos que en las grandes superficies. E hicimos un ejercicio de campo. El 27 de agosto fuimos a comparar la comida, los precios de la comida en Corabastos con los precios de la comida en el Éxito, en una de las principales grandes superficies que hay en Colombia. Y para ponerles solamente unos ejemplos,
La papa pastusa, el kilo en Corabastos ese día se comercializaba a 1.100 pesos. En el Éxito, el mismo kilo de papa pastusa a 4.020 pesos. O sea, un 265% más caro en el Éxito que en Corabastos. La papa sabanera, 1.800 pesos el kilo en Corabastos, 4.120 en el Éxito. La cebolla cabezona, 900 pesos en Corabastos el kilo, 2.900 pesos el kilo en el Éxito. Y así podría mencionar varios ejemplos. Si se acaba Corabastos y toda la comercialización de alimentos queda monopolizada en unas pocas grandes superficies, los consumidores de la ciudad quedaríamos sometidos a esos precios supremamente altos y eso, repito, agravaría o lesionaría la seguridad alimentaria de la ciudad. Además de la importancia en la seguridad alimentaria que tiene Corabastos, es una fuente de empleo importante. Están los comerciantes, que son alrededor de 6.500, los trabajadores de los comerciantes, los trabajadores informales, los coteros, por ejemplo, los transportadores y los tenderos de barrio, cuya actividad también depende del abastecimiento de Corabastos. En total estamos hablando de 85.000 hogares cuyos ingresos dependen de esta central de abastos. ¿Cuál ha sido la política en Corabastos? Ha sido la de marchitarla, la de acabarla poco a poco, para que poco a poco se vaya monopolizando toda la comercialización a favor de estas multinacionales del comercio. Miremos entonces los malos manejos administrativos y especialmente las graves irregularidades en materia de la contratación de Corabastos. Y voy a resumir, hay varios contratos que son muy dañinos e irregulares, pero voy a centrarme en uno solo que es el peor, que es el contrato de la concesión de la malla vial. Es el contrato con un consorcio que se llama Covial. ¿Cómo es la historia de este contrato? Se firmó en el año 2005, el 10 de noviembre de 2005, por supuesto sigue vigente y seguirá vigente por muchos años más, casi que hasta la eternidad, como ya lo voy a explicar a continuación. El concesionario es Covial. ¿Y en qué consiste el contrato de concesión? Es igual que la concesión de una carretera. Covial, el contratista, se obligó a reparar la malla vial, a reconstruirla básicamente, a hacerle el mantenimiento a la malla vial, o sea, a mantener la malla vial en buenas condiciones, y a cambio Covial se queda con los ingresos recaudados por los peajes. En Corabastos hay un peaje igual que el peaje que hay en la autopista norte, solo que es muchísimo más caro. O sea, lo que se paga al salir de Corabastos no es el parqueadero, es un peaje literalmente que se cobra por la concesión de las vías internas de Corabastos. De ese recaudo, el 80% va para Covial, para el contratista privado, y apenas el 20% va para Corabastos. Miremos entonces las gravísimas irregularidades de este contrato. Lo primero es que ya van 18 modificaciones. O sea, un contrato de estas características que se firmó en el 2005 y ya lleva 18 modificaciones, o sea, 18 trocíes, como se conoce técnicamente en el mundo del derecho. Y la Junta Directiva ya aprobó el número 19, o sea que estaríamos a puertas de tener 19 modificaciones a ese contrato. Con razón, la Contraloría General de la República dijo que ese era un contrato totalmente distinto al que se pactó originalmente. Dijo que se desnaturalizó por completo y que no se sabe cuál es el valor del contrato ni cuál es el plazo. Señor presidente, yo pediría un poquito de silencio para poder continuar. Y es aquí adelante el ruido, ¿no? Atrás de los comerciantes está muy vicioso. Bueno, les decía que vamos para 19 modificaciones. Cuando la Contraloría sacó un informe de auditoría sobre este contrato, fue en el año 2011, y en ese momento llevábamos 14 modificaciones, y la Contraloría dijo lo siguiente: Corabastos ha suscrito en el marco del contrato de concesión 070-2005 14 otros CIEs, lo que ha creado que a la fecha este contrato tenga plazo, término y valor indeterminado, o sea, no se sabe cuánto vale ese contrato, señor secretario de Desarrollo Económico, cosa que es supremamente grave.
Lo segundo, ¿para qué le hacen tantas modificaciones al contrato? Se preguntarán ustedes. Modifican el contrato para ampliar el objeto del contrato, contratar nuevas obras y burlarse, evadir las normas sobre la contratación pública y el proceso de selección. El contrato se firmó en el año 2005 cuando Corabastos era mayoritariamente una entidad pública y se regía por la Ley 80, especialmente por los criterios de la licitación pública. Ahora Corabastos tiene la mayoría de acciones en manos privadas, no se le aplica la Ley 80, o sea, no se le aplica las disposiciones de la licitación pública, pero Corabastos tiene un manual de contratación, que son las normas que regulan la contratación de la central. Y el manual de contratación recogió los principios de la Ley 80 de 1993, es decir, de la contratación pública, y señaló que cuando se vaya a suscribir un contrato superior a 280 salarios mínimos, o sea, superior a 193 millones de pesos, el procedimiento para seleccionar al contratista es la convocatoria pública. Y la convocatoria pública se parece mucho a una licitación pública. Se hace una oferta pública, se definen unos requisitos y se escoge la mejor oferta para cumplir con los criterios de imparcialidad y con los criterios de objetividad. Como para contratar nuevas obras, Corabastos tiene que someterse a ese proceso de contratación objetivo. En lugar de hacer ese proceso para seleccionar al contratista, lo que hace es ampliar el objeto del contrato con Covial para saltarse estas normas de contratación, señor secretario. Y usted en las respuestas me dice, sí, que puede haber algunos problemas, que el problema no es tan grave y que no hay mala administración. No, señor secretario, esto es supremamente grave lo que yo estoy diciendo acá. Pongamos algunos ejemplos de cómo han ampliado el objeto del contrato de Covial. Recuerden, el objeto original del contrato con Covial era solo para la malla vial, para el mantenimiento y la reconstrucción de la malla vial. En el año 2008 suscribieron un otro sí número 10, y ese otro sí establece que al contrato se le incluye la construcción de unas obras para la mitigación de los vertimientos en el humedal Chucua de la Vaca. ¿Qué tiene que ver la mitigación de los vertimientos del humedal de la Vaca con la malla vial? Absolutamente nada. Le amplían el objeto para una obra que no tiene nada que ver con el contrato original y es una forma, repito, de saltarse las normas sobre contratación. Otro ejemplo, el otro sí número 14 del año 2011. Le incluyeron al contrato de Covial la ejecución de los estudios, diseños y cimentación de las vigas y contrapiso de cimentación de 44 locales modulares en la vía 39. ¿Qué tiene que ver la construcción de estos 44 modulares de ventas con el mantenimiento y la recuperación de la malla vial? Absolutamente nada. Lo que hacen es ampliar ese contrato para contratar a dedo, para que no se tenga que suscribir o someterse a un proceso de selección objetiva y que se pueda contratar ¿a quién? Pues a Covial, y contratarla a dedo violando todas las normas sobre contratación estatal. Y miren lo que dice la Contraloría. Esas irregularidades no las denuncio yo, las denuncia la Contraloría en un informe del año 2011, y oigan lo que dice el informe de la Contraloría General de la República. Corabastos, dice la Contraloría, ha utilizado el contrato de concesión para no celebrar nuevos procesos de contratación respecto a obras que deben adelantarse al interior de la misma. Repito, para no celebrar nuevos procesos de contratación respecto a obras que deben adelantarse al interior de la misma, pero que no guardan relación con el objeto del contrato de concesión. O sea, aquí lo que la Contraloría está diciendo es lo que acabé de explicar. Para burlarse de las normas sobre contratación y selección objetiva del contratista, amplían el objeto contractual del contrato de Covial y incluyen otras obras que no estaban incluidas en el contrato original. Uno pensaría que después de que la Contraloría hace este pronunciamiento tan duro, pues que pararan o echaran para atrás ese tipo de prácticas, señor secretario. Pues era lo obvio. Pero me encuentro que después del año 2011, o sea, después de que la Contraloría hizo esta advertencia y esta denuncia tan grave, se han celebrado otros 4 sís. O sea, se le han hecho otras 4 modificaciones y la Junta Directiva ya aprobó una
quinta modificación para un total de 19 modificaciones. Y bajo las mismas prácticas, o sea, ampliar el contrato, el objeto del contrato de Ecovial del mantenimiento de la malla vial para contratar obras que no tienen que ver nada con el contrato original, cosa que vulnera el manual de contratación de Corabastos, porque el manual de contratación dice que para ampliar el objeto contractual de un contrato, dice el manual, los eventos deben tener una clara relación con el objeto del contrato y tratarse de obras, bienes o servicios que sirven para lograr el fin esencial propuesto con la celebración del contrato adicional. O sea, se siguen violando estas normas de contratación, repito, después de que la Contraloría hizo este grave pronunciamiento. Vamos a mirar dos casos que son los más graves sobre la continuidad de estas prácticas y casos recientes. El Otrosí número 18. Gracias. El Otrosí número 18. Es que es difícil concentrarse con ruido alrededor. El Otrosí número 18. El Otrosí número 18 se suscribió para hacerle un reforzamiento a la bodega 35 que se caía o que tenía problemas de cimentación. El reforzamiento de la cimentación de esta bodega no tiene nada que ver con la malla vial, no tiene absolutamente nada que ver, y a pesar de eso ampliaron el contrato de Ecovial para poder incluir en el contrato ese reforzamiento de la bodega número 35. ¿Qué dice la Junta Directiva, señor Secretario de Desarrollo Económico? La Junta Directiva dice que esta obra tendría que incluirse en el contrato de Ecovial porque para arreglar la vía que está al frente de esa bodega, primero había que arreglar la bodega. Entonces, como se necesitaba primero arreglar la bodega, se incluyó la obra dentro del contrato de Ecovial. Y miren la sorpresa, hicieron el Otrosí, incluyeron esta obra y primero arreglaron la vía. Y después comenzaron a arreglar la bodega, no. Si la justificación era que primero tenían que arreglar la bodega para después arreglar la vía, ¿por qué lo terminaron haciendo al revés? Esto prueba que no se necesitaba primero arreglar la bodega y prueba que no tiene justificación este Otrosí que suscribieron a finales del año pasado. Pero además los costos de la obra me llaman la atención, señores órganos de control. Ojo a esto. Resulta que en el año 2013 se inició un proceso para seleccionar al contratista para hacer la misma obra, o sea, para construir ese reforzamiento estructural a la bodega número 35. Y eso se iba a hacer mediante una convocatoria pública, o sea, no iban a hacer la astucia de ahora de ampliar el contrato de Ecovial. Y el presupuesto para la contratación de esa obra, para la construcción de esa obra, en el año 2013 fue de 498 millones de pesos, en números redondos 500 millones de pesos. Y en el Otrosí número 18, el costo de esa obra, concejal Marco Fidel, ¿sabe a cuánto lo pusieron? 9.000 millones de pesos. Una obra que en el año 2013 costaba 500 millones de pesos, en el Otrosí con Ecovial quedó costando 9.400 millones de pesos. Alguien tiene que explicar esto, pero espero que usted en su intervención, señor secretario, me explique esto, porque las respuestas que me dio no me dio ninguna explicación, que lo defienda o que lo ataque, pero que tenga una posición y un pronunciamiento sobre estas gravísimas irregularidades. ¿Por qué vale 9.400 millones de pesos y por qué no se escogió otra oferta más barata, que había otra propuesta más barata a esta? Y miren el Otrosí número 19, o sea, el último. Se aprobó en acta en la Junta Directiva del 22 de diciembre. Dice el acta que se aprobó un acuerdo por medio del cual se autoriza al gerente con el fin de adicionar un Otrosí a la concesión para la adecuación y sistematización de las puertas peatonales, para eso. Y segundo, para la modernización del Centro de Control de Corabastos. Yo le pregunto, señor secretario de Desarrollo Económico, ¿qué tiene que ver la sistematización de las puertas peatonales de Corabastos con el objeto original del contrato de Ecovial, que es el mantenimiento y la construcción de la malla vial? ¿Qué tiene que ver? Porque si no guardan relación, se está violando las normas sobre contratación. Y lo peor, ¿qué tiene que ver la modernización del Centro de Control de Corabastos con el mantenimiento y la construcción de las vías internas de Corabastos? No tienen nada que ver, y por lo tanto no se puede contratar esas obras ampliando el objeto del contrato de Ecovial
violándose o burlándose de las normas de contratación sobre selección objetiva. Además, ¿a cuánto nos van a cobrar eso? Porque no se permite que haya bastante oferentes para que podamos escoger o para que el Corabastos pueda escoger la mejor oferta. Tercera, todo esto lleva a un problema muy grave y es que el contrato se vuelve indefinido en el tiempo. Originalmente se pactó que iba a ser a 20 años, o sea, tenía que terminar en el 2026. Y el problema es que en el contrato se definió que la terminación del contrato dependía de que el contratista, el concesionario, o sea, Covial, recibiera un ingreso esperado que a precios del 2004 era de 342.000 millones de pesos. Ya con la actualización de ese precio a valor presente es de 512.000 millones de pesos. O sea, solamente cuando tenga esos ingresos se termina el contrato. En principio eran 20 años, pero como se le ha venido ampliando el objeto del contrato y se incluyen más costos, el contrato prácticamente terminó siendo hasta la eternidad. Hay una acta de la Junta Directiva de Corabastos de la reunión del 9 de diciembre del año pasado. Dice esa acta, los mismos integrantes de la Junta Directiva de Corabastos, dice que con una TIR del 14%, o sea, una tasa interna de retorno del 14%, el contrato iría hasta el año 2150. O sea, un contrato que dura 1 siglo y medio, por todas las adiciones que se le han hecho a este contrato. Bueno, después revisaron la TIR, la tasa interna de retorno, y la bajaron del 14% al 7.6%. Y dicen que con eso el contrato iría hasta el 2035, dicen, porque quién sabe si es verdad que va a llegar hasta el 2035. Y yendo hasta el 2035 significa que un contrato que era de 20 años pasó a ser de 29 años, o sea, casi 30 años. Se le aumentó casi en un 50% el término y la duración original de ese contrato por todas estas irregularidades que he venido exponiendo. Ahora, contrato de Covial pone en riesgo la seguridad alimentaria. En primer lugar, porque como dice la Contraloría, amenaza las finanzas de Corabastos. Impide que Corabastos pueda tener más ingresos por peajes para poder modernizarse y poder hacer las inversiones que necesita la central. Pero además, porque con este negocio, que es muy parecido al negocio de Transmilenio, los consumidores y los bogotanos estamos pagando uno de los peajes más caros de Colombia, concejal Rolando. O sea, el peaje que nos cobran en Corabastos es de los más caros del país. Mire esta comparación. Para camperos de menos de 1 tonelada, que es una buena parte de los vehículos que ingresan a Corabastos, el peaje en Covial, en Corabastos, es de 7.800 pesos. Y el promedio de los peajes de impías en el país es de 7.300 pesos, o sea, 500 pesos más caro. El peaje para camiones de 2 ejes, el peaje de Covial es de 22.800 pesos. ¿Sabe cuánto es el promedio del país de los peajes de impías para ese mismo camión de 2 ejes? 7.900 pesos, 22.000 pesos en Covial, 8.000 pesos en el promedio de los peajes de impías. El peaje más caro de impías para camiones de 2 ejes cuesta 16.100 pesos, el de Covial 22.800 pesos. Para camiones de más de 2 ejes, el peaje de Covial cuesta 40.000 pesos, el promedio del país 24.500 pesos. No, esto es absurdo. Y esos peajes caros se trasladan a los costos de los alimentos, aumenta el precio de los alimentos y se sigue vulnerando y lesionando la seguridad alimentaria de los ciudadanos de Bogotá. Un caso que me llama la atención y lo hago a manera de pregunta. Se trata de otro caso que es el arbitramiento con una empresa sobre Corapark. Corapark es un edificio de Corabastos de parqueaderos que le entregaron a un privado para que lo explotara. El privado demandó ante un tribunal de arbitramiento. Y me encuentro esto. En junio 8 del 2016, o sea, ustedes ya estando en la Junta Directiva de Corabastos, junio 8 del 2016, se aprobó contraer un crédito en el sistema financiero hasta por la suma de 6.000 millones de pesos, ojo, 6.000 millones de pesos para contraer servicios profesionales y sufragar los gastos necesarios para defender los intereses de Corabastos. O sea, para contratar al abogado que va a defender a Corabastos en este tribunal de arbitramiento. ¿Saben a quién contrataron? Concejal Rolando González. Se contrató a una firma que se llama Vargas Abogados y Compañía Limitada.
¿Sabe, concejal Rolando González, quién es el presidente y el representante legal de esa firma? Se llama el señor Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y yo aquí tengo unas preguntas, entonces, señor secretario, que espero que me conteste cuando usted se pare acá. Primero, ¿hubo más ofertas? O sea, además de las del doctor Enrique Vargas Lleras, ¿hubo ofertas de otras firmas de abogados para que se pudiera escoger de manera objetiva? ¿Por cuánto lo contrataron? ¿Por cuánto lo contrataron? Porque Corabastos no me quiso responder por cuánto lo contrataron y cuál es el objeto de ese contrato. Espero que me respondan, ya que usted y la administración de Enrique Peñalosa hizo parte de la junta directiva que tomó la decisión de contratar a la firma del hermano del vicepresidente de la República. ¿Cuál es la política de Peñalosa? Y ya con esto termino, señor presidente. Bueno, el distrito solo tiene el 4% de las acciones en Corabastos. Alguien dirá, no, es una participación muy menor, entonces el distrito no tiene nada que ver ahí. Pero yo le planteo una cosa. Tienen puesto en la junta directiva de acuerdo con los estatutos, y diciendo de la junta directiva tiene alta incidencia en las decisiones que se tomen en la central de abastos. Y entonces le pedí al señor secretario, le dije, mire, ¿usted qué opina de estas irregularidades en la proposición del debate, en las preguntas? Y me contesta diciendo, pues, sí, ahí hay fallas de planificación, pero la cosa no está tan mal y eso no es mala administración, es que no planifican bien. Y fue lo único que se limitó a informarme. Yo le pedí un informe completo de cuál era la opinión de la administración de Enrique Peñalosa frente a estas cosas tan graves que yo he denunciado acá, y usted se limita, no. O sea, es el desgano, es la prueba de que al alcalde Peñalosa no le interese qué pase con la central, y lleva también a un problema de seguridad alimentaria para los bogotanos. Es permitir el marchitamiento de la central, es permitir que la central poco a poco se vaya acabando a favor de los grandes monopolistas y oligopolistas de la comercialización de alimentos. Pero lo peor de todo es la propuesta del alcalde Peñalosa de sacar a Corabastos de la ciudad para montar en las más de 400.000 metros cuadrados de Corabastos un gran negocio inmobiliario. Ese es un negocio de los que les gusta al alcalde Peñalosa, las típicas alianzas público-privadas, o sea, como el contrato de Covial, como el modelo Transmilenio, que yo tanto he explicado en esta corporación. En el anteproyecto del plan de desarrollo introdujeron esa APP. Se armó un escándalo porque después el gerente de la ERU reconoció que querían sacar a Corabastos de Bogotá para montar ahí un negocio inmobiliario en esos 420.000 metros cuadrados, pero después de que se formó un escándalo, la administración del alcalde Enrique Peñalosa dijo, no, eso ya no va. Sin embargo, hace poco, ustedes deben recordar, colegas, tuvimos la discusión del cupo de endeudamiento. Y una parte de ese cupo de endeudamiento va para la estructuración de APPs. Y aquí vino el doctor Jean-Philippe Penning a hacer una presentación, que es el alto consejero para el alcalde Peñalosa en los asuntos de APP. Vino, hizo una presentación, yo le puse mucha atención a esa presentación. Y en esa presentación todavía parece que en Corabastos hay una manifestación de interés para montar una alianza público-privada. Yo pregunto, si antes habían dicho que desistían de ese proyecto, ¿por qué se mantiene ese proyecto como una manifestación de interés en los proyectos de APP que tiene contemplada la alcaldía de Enrique Peñalosa? Y le pregunté al doctor Penning, le dije, oiga, explíqueme cómo es ese proyecto, y me dijo, pues sí, ahí hay una manifestación de interés, pero no le puedo contestar nada porque todo es confidencial, o sea, secreto. Entonces sí sería importante, señor secretario, que usted aquí en su intervención aclare si van o no van con ese proyecto, porque sería muy grave sacar a Corabastos de Bogotá, dada la importancia que ya resalté. Concluyamos entonces. Lo primero que es obvio es que Corabastos es fundamental para la seguridad alimentaria de Bogotá y también del país. Repito, se comercializa el 25% de los alimentos que se comercializan en todo el país. Y una segunda conclusión es que esta central de abastos está amenazada. ¿Está amenazada por qué? Por la mala administración y las irregularidades en la contratación. Está amenazada por el desinterés del alcalde Peñalosa en fortalecer a Corabastos, en volver a Corabastos un eje de la comercialización de alimentos de la ciudad para garantizar la seguridad alimentaria, y por supuesto está interesada por los intereses de los negociantes inmobiliarios que quieren hacer negocios en el lote donde se encuentra ubicada la central. La administración distrital en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico debe tomar cartas sobre el asunto.
Yo diría, señor secretario, que usted tiene que promover en la Junta Directiva demandar que Corabastos demande el contrato de Covial. Y si ustedes no lo hacen, desde ya anuncio que vamos a demandar mediante una acción popular las graves irregularidades que se están cometiendo en ese contrato de la concesión de la malla vial. Lo segundo que debe hacer la administración distrital es desistir de la idea de sacar a Corabastos de Bogotá. Y espero que usted se pare hoy en este atril y le diga a los comerciantes, a los concejales, que van a desistir de esa pésima idea. Y lo tercero, implementar una política pública para fortalecer a Corabastos por tener la importancia que tiene para la seguridad alimentaria de todo Bogotá. Yo diría que todos nos tenemos que unir para salvar a Corabastos, unirnos los trabajadores, los comerciantes, los consumidores, seguir vigilando y especialmente destacar la defensa que han hecho los comerciantes, la clase media empresarial de Corabastos para luchar contra estas malas prácticas que ponen en peligro la principal central de abastos de Colombia y que, repito, lo que se haga contra Corabastos es una política que se hace en contra de la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.